el pedido, ¿no es cierto? Un referéndum por el pedido de aprobar el aborto en casos de violación, eso por un lado, que estábamos conversando ya, y por otro tema, por el de la unión civil, que vale la pena también conversarlo, ya que teníamos algunos puntos de vista. Respecto a ese tema, básicamente. El de la unión civil, bueno, en realidad, la unión civil, así como van a la Constitución, en realidad la Constitución también señala que todos somos iguales, que todos y todas somos iguales, y hay una ley contra la discriminación en el Perú para justamente prevenir y sancionar la discriminación, y en realidad lo que se está planteando ni siquiera es el matrimonio igualitario, sino es la unión civil de hecho, ¿no? Y en realidad me parece que si las personas efectivamente somos iguales en derechos, tendríamos que ser efectivamente iguales en las situaciones y en las instituciones o en las formas que velan o resguardan estos derechos, ¿no? En realidad el que no se quiera aprobar, el que se cuestione la aprobación, especialmente desde los grupos conservadores, es una muestra de intolerancia, es una muestra de no avance en el plano del reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Como bien dijo el representante del MOL también en una entrevista, en realidad los derechos humanos no se consultan, ¿no? Es un derecho que ellos tienen, que las personas que tienen una opción sexual que no es la heterosexual, ¿no? De formar, digamos, una pareja que esté legalmente constituida en tanto que eso le va a permitir acceder a derechos. ¿Y ¿no? tienen la sensación de que ese proyecto va a pasar? Porque yo muchas veces se han discutido cosas y al final no pasan en el Congreso porque hay no muchas hay cosas apoyo. que se han discutido. Una de esas, la imposibilidad de colocar, por ejemplo, la despenalización del aborto en casos de violación sexual en el actual Congreso, fue lo que también motivó a la sociedad civil, a nuestras organizaciones, ¿no? a plantearlo mediante la iniciativa ciudadana. En el caso de la unión civil, a mí me parece de que tiene más posibilidades, ¿no? Porque, digamos, hay una aceptación que se está reflejando también en las redes sociales frente, y me parece que está bien, que además abre un debate sobre sobre el derecho de las personas a establecer libremente sus afectos, ¿no? Ahora, sí es cierto que van a encontrar que este proyecto de ley va a encontrar muchas resistencias que yo espero que puedan ser, digamos, discutidas, razonadas, ¿no? Y que, por supuesto, los principios de igualdad y no discriminación sean los que prevalezcan, ¿no? En nuestra normativa. Ahora, pero según escuchando a algunos políticos, la gran mayoría, casi de todas las bancadas, lo que mencionan es que debe discutirse en el Congreso de la República, más allá de un referéndum, que, digamos, ese es el respeto a la institucionalidad. Por supuesto que ¿Eso sí. los tranquiliza de alguna manera? En realidad nosotras tratamos, y creo que todas las organizaciones de derechos humanos tratamos de confiar, ¿no? en el Estado de Derecho. Somos organizaciones que confiamos en la democracia, por lo tanto confiamos en los recursos que la democracia tiene, pero sí pensamos que los grupos católicos, o especialmente el cardenal Cipriani, que es el principal representante de la Iglesia Católica en el Perú, no debería meterse en el plano de las políticas públicas, porque tanto que él va a la Constitución específicamente señala que estamos en un Estado laico. ¿Eso qué significa? Que las políticas públicas se definen en el marco de principios universales de derechos humanos, se definen en el marco de las normativas ya existentes y deben ser implementadas. Que las cuestiones de la fe y las cuestiones confesionales son para el ámbito privado de las personas. Entonces, por supuesto que hay intromisión, por supuesto que hay intromisión. ¿Y quién se lo está permitiendo? ¿Quién le tendría que parar el...? Tendrían que parar los grupos políticos, tendría que, por supuesto, tendría que ser esto detenido a través justamente de la aprobación y de la implementación de políticas que son justamente a las que se está oponiendo, con argumentos que en realidad forman parte, que sí es válido, no es que las personas no tengan derecho a opinar. Por ejemplo, me preguntaban el otro día sobre la Marcha por la Vida, me decían que si parecía si estaba bien o no. Por supuesto, hay un buen sector de la población que tienen todo el derecho a expresarse, así como también cuando nosotros y nosotras planteamos algunas cuestiones y salimos el Día de la No Violencia contra las Mujeres, etc., el Día de la Salud de las Mujeres, tenemos derecho a expresarnos todos en una democracia. Lo que no tenemos derecho es, digamos, a interferir en las políticas públicas con criterios confesionales que pertenecen a otro ámbito. Liz, yo quería aprovechar para hablar sobre un caso que se dio a conocer ayer en Cuarto Poder, que es un crimen por odio, pero no sé si estás bien enterada. Es una pareja de lesbianas y una ha sido atacada por el hermano de una de ellas, ¿no es cierto? ¿Está tipificado como crimen de odio? ¿Cómo se trabaja ese tema? Todavía no está tipificado los crímenes de odio,
¿no? Están, digamos, lo que hay ahora, bueno, hay una ley contra la discriminación, están también, bueno, está el feminicidio, bueno, en este caso no tendría que verse cuáles han sido las características, está el homicidio, está el parricidio, qué sé yo, tendría que verse, digamos, hacer un análisis que, digamos, más profundo de en qué categoría iría este crimen, ¿no? Homicidio. En este homicidio, ¿no? El crimen de odio todavía no... ¿Qué no, pasa no con el tema del crimen de odio? Bueno, lo de los crímenes de odio, hay una propuesta, que ha habido propuestas para justamente legislarlo, pero todavía bueno, un crimen de odio justamente que moviliza un odio de la persona, tanto a la identidad, tanto a la persona misma como a la identidad de la misma persona, ¿no? Puede ser odio efectivamente hacia personas que no tienen la opción sexual heterosexual, ¿no? Hay muchos crímenes de odio en personas homosexuales, ¿no? Y eso también tiene que verse. La violencia hacia las personas homosexuales es muy fuerte en este país, en la región en general, en el mundo. Hay y que no pasa tampoco en el ¿no? Congreso precisamente por eso. Sí, por lo que estamos hablando en líneas generales. Sí, tendría que ser discutidos muchas cosas. Yo creo que es momento de que el país arribe a reflexiones que justamente tienen que ver con la calidad de vida de las personas y con cómo queremos que las personas y nosotros mismos vivamos, en qué tipo de sociedad queremos, una sociedad sin violencia, y eso parte por reconocer los derechos de todas las personas y no incentivar ninguna clase de odio, ¿no? Especialmente hacia personas que históricamente han sido más vulnerables por sus condiciones o las opciones que han tenido. En el caso de las personas homosexuales, son profundamente violentadas. Hemos visto también la última marcha que hicieron por el Besos contra la Homofobia, en donde al frente están bastantes personas católicas, un buen grupo de personas católicas dándoles la espalda. Esa parte no la firmaron bien, ¿no? En cambio a este grupo se les digamos, se les violentó, se les agredió, impidiéndoles una expresión ciudadana. Hemos visto en la Marcha por la Vida, a nadie se le impidió hacer su marcha y me parece bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Liz, por haber venido aquí en directo. Y hemos hablado de varios temas en realidad, pero que todo tiene que ver con la discusión legislativa finalmente y que si se